Hola a todos. Hoy quiero contarles algo que me pasó a mí. Quiero darles un testimonio. Algo que me pasó a mí, en mi casa, con mi esposa, solos de hecho. No le pasó al primo de la amiga, de la tía, de la vecina de su abuela. Se me pasó a mí. O sea, puedo dar testimonio en primera persona. Y vengo a dar testimonio de esto porque lidiando con este dolor absolutamente profundo, profundo, mire, es la 1:30 de la mañana. Lidiando con este dolor tan profundo de no estar hoy con mi muy, 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 muy amada esposa. Y quizás parte de lo que voy a contar les va a hacer entender un poco de por qué la amaba tanto. Aunque no tiene que ver con eso, pero bueno. Entonces voy a ser como vendedor de Amway. Voy a ser como vendedor de Amway que llega a ofrecerle algún producto y le dice, es que yo no uso ese producto. Y le dice, entonces ese producto es para usted. O le ofrece el producto y le dice, yo ya lo uso, entonces también es para usted. Entonces, si usted es cristiano, usted necesita escuchar esto. Y si usted no es cristiano, usted necesita escuchar esto. Porque creo que lidiando con el dolor, como les dije, con ese dolor que me acuesto todos los días y me levanto todos los días al verme solo sin mi esposa y mis hijas sin mamá. Y sé que Dios es fiel porque lo conozco, ¿sí? Lo conozco y de hecho, de hecho esto es una de las razones por las cuales es imposible que yo no crea en Dios y que no crea que la Biblia es 100% verdadera. Y muchos dirán que soy un fanático, pero cuando yo reflexiono, yo tengo muchos argumentos para creer que la Biblia es 100% verdadera y que las manifestaciones de Dios son reales, a diferencia de muchas personas. Y no quiero herir susceptibilidades, yo lo que quiero es que, que estas cosas se enraícen en su corazón porque, porque Cristo viene pronto. Entonces, creo que fanáticos, creo que fanáticos son esas personas que defienden una teoría sin saber el por qué, sino solo porque se lo dijeron, ¿sí? Es decir, no, perdónenme, yo no quiero ofender a nadie, de verdad no quiero ofender a nadie, solo que sé lo real que es la Biblia y ahorita se van a dar cuenta por qué. Estas personas que dicen, no, es que la Virgen intercede, en la Biblia no dice eso, ¿sí? Y lo defienden con fanatismo y con todo el corazón, sin fundamento alguno, solo porque se los dijeron y porque lo creen. Eso es ser fanático. Creo que yo no soy fanático porque tengo argumentos de sobra para creer que la Biblia es 100% real y la Biblia no habla de la Virgen, habla de muchas otras cosas, pero no de la Virgen, ¿sí? Ni de los santos, ni de, bueno, ni de todas esas cosas. Eh, Creo que es 100% real y tengo argumentos para creer vivencias en mi vida, ¿sí? Vivencias en mi vida, manifestaciones del Espíritu Santo en mi vida, que sé que me hacen real, por eso, que lo hacen real, por eso sería, creo que imposible que yo creyera que Dios no existe. De hecho, creo que lo único que me ha sostenido en medio de esta tormenta horrible en mi vida que me dejó sin piso y que los románticos dicen sonreirás, pero yo no creo que esto nunca deje de doler. Bueno, voy con el testimonio. Entonces no más palabrería, sino el testimonio. Yo soy, yo soy cristiano desde hace mucho tiempo. Quizás yo trato de remembrar hace cuánto soy cristiano y bueno, creo que la Biblia dice que Dios nos llama y creo que Dios me llamó desde hace muchos años, desde hace muchos años. Recuerdo que una vez me hablaron en una buceta, me impactó la palabra, yo le pedí algo a Dios, Dios hizo algo. Luego, luego nací porque la Biblia habla de un nuevo nacimiento en la Misión Carismática Internacional cuando estaba en la 66, o sea, yo tenía como 15 años. Y uno se olvida de Dios, bueno, pero la palabra queda ahí sembrada en el corazón y eso es lo que yo espero que quede sembrado en el tuyo, la palabra, que quede esa semilla en el corazón. Y luego tuve una novia que me hizo sufrir mucho. Mis papás se convirtieron en cristianos e iban unas personas a mi casa y le decían a mi papá y a mi mamá, hola hermano. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi papá y a mi mamá, llegaron mis tíos. ¿Cómo así que llegaron mis tíos? Pues no, sus hermanos. Hmm. Entonces cuando mi novia me terminó, yo sufrí mucho y terminé allá cayendo en la iglesia por mi novia. Y acepté la palabra, y acepté a Cristo como mi único salvador. Y vi cosas y comencé a conocer de Dios.
y creo que de los 18 más o menos a los 23 años tenía aureola, ¿sí? La Biblia dice que la sombra de Pedro sanaba enfermos, la mía también, ¿sí? Nos han enseñado, nos han enseñado que santos son esos muñecos o esos señores antiguos que son monjes, pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios y trata a sus santos, a las personas que se apartan del mundo y se apartan del pecado, ¿sí? Entonces santidad es ser apartado del pecado, estar apartado del mundo. De hecho dice que quien es amigo del mundo no es amigo de Dios. O sea que si usted es amigo del mundo, ¿sí? Si a usted le gustan las porquerías de canciones de Bad Bunny, entonces usted no es amigo de Dios. Eso dice la Biblia, y perdónenme, pero bueno, voy al testimonio. Entonces, a los 23 años más o menos, a los 23 años, eh, yo creo que, o sea, brillaba pues, ¿sí? Y pasó algo en mi vida y me despeloté completamente, me despeloté completamente. Era un cristiano de esos que da pena, de esos que quizás usted conoce, muchos. Sí, esos que se dicen, no, es que yo soy cristiano y no hace sino embarrarla. Ese era yo, era un cristiano de los que daba pena. Más o menos de los 23 a los 27 años, 27, estuve muy desordenado, muy desordenado, muy desordenado. Recuerdo que un amigo especial, me dijo una palabra. Por eso no a bibliazos, sí con amor. Porque él me dijo, oye, si usted no tiene temor de Dios, y yo, yo ¿cómo no voy a tener temor de Dios, Mauricio? Obvio que tengo temor de Dios. Pero no, seguramente no lo tenía. Y me quedó retumbando eso en el corazón. Entonces, bueno, yo recuerdo que yo conocí a mi Lupi. Recuerdo que conocí a mi Lupi. Y Lupi era una más de las que yo tenía. Porque fui muy perro. Y mi problema era la fornicación. Entonces, ¿qué es fornicación? Fornicación son relaciones sexuales fuera del matrimonio. La Biblia lo prohíbe por si acaso. Entonces, muchos dirán, pero ¿cómo así? Si Dios para qué nos puso esto entonces. Bueno, no sé, un día le preguntaré, pero la Biblia lo prohíbe. Y si usted quiere creer que Dios lo entenderá, problema suyo. La Biblia dice que no. La Biblia dice que las relaciones sexuales por fuera del matrimonio están prohibidas. Y a mí me demostró que es absolutamente cierto. El Señor me lo demostró, la vida me lo demostró, el enemigo me lo demostró. Y eso es lo que quiero contarle. Entonces yo no sé, parece que tenía pinta, y labia. Entonces, a la que le decía caía, a la que le decía caía. Y me funcionaba, ya tenía un argumento, un estilo, bueno, qué sé yo. Y Lupi cayó, también. Entonces Lupi era una más. Y yo recuerdo que estaba terminé con mi exnovia de ese tiempo. Comencé a salir con una vieja, comencé a salir con otra vieja, con otra. Y una noche entonces iba a salir con un amor. Yo soy muy deliquetas con ciertas cosas, yo no me aguanto un soplito en el ojo. Yo trazo mi línea bien adelante para que no pasen por encima mío. Y recuerdo que le llevé una hamburguesa a la mona con la que estaba saliendo. Y entonces la mona me dijo, ay, ¿para qué me traes hamburguesas? Y yo te había dicho que no. Entonces yo dije, pues miércoles, yo le traje hamburguesa tan repelente. Entonces, pues, bueno, next, suerte, no más. Entonces, como estaba aburrido, llamé a la profe que era Lupi. Y hola, no sé qué, igual me carreté con Lupi. Y Lupi me dijo, comencé a salir con Lupi. em, hasta que Lupi un día me dijo, pídeme que sea tu novia. Entonces yo, si quieres ser mi novia, yo me acuerdo que yo me puse bravo porque yo estaba entusado, yo no quería tener novia. Pero bueno, terminó siendo mi novia, Lupi. Entonces, como todo mal cristiano y como todo mundano, pues comencé a tener sexo con ella. ¿Sí? Y creo que pasaron 2 meses. Pero recuerdo esto, las misericordias de Dios son increíbles. Yo no estoy diciendo que Dios nos alcahuetee, pero sus misericordias son increíbles. Y yo recuerdo una vez haber subido a la escalera con Lupi a tomarme una cerveza. Y ella me dijo, es que no sé quién me dijo eh, algo cristiano. Porque yo, mal cristiano, pero igual, le hablé de Jesús. Entonces ella me dijo que alguien le había dicho eso. Yo le dije, eso es que Jesús está buscando. Y me dijo, ay, alguien me dijo lo mismo. Alguien me dijo lo mismo. Entonces yo le dije, es que Jesús te está buscando. Entonces en ese momento yo quería el alma para Dios y el cuerpo para mí. Pero bueno, las misericordias de Dios son increíbles. Y recuerdo haberla llevado a la iglesia como un mal cristiano, ¿sí? Ir a la iglesia y fornicar con ella, como lo hacía un mal cristiano. Uno de esos
que yo creo que Dios vomita de su boca. Pero entonces el Señor, estaba predicando el pastor y el pastor dijo algo así como, y el Señor te dice, yo que te estaba buscando, pero yo la volteé a mirar así, y ella miró así para adelante, inmediatamente se puso a llorar, porque la palabra era para ella, que Dios la había estado buscando. Bueno, seguimos teniendo sexo, creo que 2 o 3 meses, no recuerdo muy bien. 2 o 3 meses seguimos teniendo sexo. Y una noche iba yo en mi carro y a través de una predicación, a través de leyendo la Biblia, yo no me acuerdo cómo realmente, pero yo sentí que Dios me dijo, bueno amigo, usted va a seguir así o va a parar, va a seguir así o se las va a ver conmigo. Yo dije, miércoles, yo, Señor, vémelas yo contigo. No, Señor, yo no me las quiero ver contigo. Definitivamente no. Y Dios tocó mi corazón ese día, ¿sí? Y recordé todo lo que dice la palabra porque yo ya la sabía. Y hoy en día creo que sé muchísima, muchísima Biblia, pero pues obviamente no sabía tanto en ese momento, pero sabía. Entonces, bueno, Dios tocó mi corazón ese día y yo dije, bueno, ya no más, ya no más, no más. Y recuerdo haberme ido con Lupi para Unilago, recuerdo haberme ido con Lupi para Unilago y haberle dicho, oye, es que tengo que decirte algo muy importante. Ella estaba muy enamorada de mí, más que yo de ella, ¿sí? Más que yo de ella. Lo que pasa es que era una mujer tan absurdamente especial que luego se ganó mi corazón de una manera increíble. Yo no veía sino por los ojos de ella. Yo no. Todavía es tan difícil vivir sin ella. Entonces, bueno, era una mujer increíble. Y yo le dije, Lupi, yo no, yo no quiero seguir teniendo sexo contigo. Habían pasado 2 o 3 meses, o sea, tuve sexo con ella 2 o 3 meses de los 3 años que duramos de novios. Entonces, entonces le dije en Unilago, yo no quiero seguir teniendo sexo contigo. Ella me miró así como, ¿y por qué? Y yo le dije, porque es que la Biblia dice y no sé qué. Comencé a echarle el carretazo, pero pues ella a pesar de que ya había escuchado es que yo te vengo persiguiendo, pues ella no estaba tan convencida, ¿sí? Lo que pasa es que yo había estado convencido desde los 18 años, porque de los 18 a los 23 obviamente me perdí muchas oportunidades, porque yo sabía que era lo que quería Dios de mi vida. En- Entonces ella puso cara de sorpresa, ¿cómo así? Y bueno, sí pasó el tiempo, pero ella quedó tan traumatizada que una amiga de ella era novia del man de Iván y sus bamband. Y yo me acuerdo que nos fuimos una noche para el apartamento del man. Y yo no sabía. Y seguramente ella le había estado contando a sus amigas, si llegan a escuchar esto, saben que es cierto. Ya le estaba contando, imagínese que Joaquín me dijo que no quiere tener sexo conmigo. Pues es una vaina absolutamente loca en el mundo, ¿sí? En el mundo en que vivimos, en donde eso es legal, eso es normal. Es que alguien me dijo, no, es que la Biblia se escribió en cierta época cultural. Pues en la época cultural que se escribió es que los romanos por eso Pablo dice que no hagan orgías, porque eran súper prostitutos. No sé, se me va la palabra en este momento, pero en ese contexto se escribió, ¿sí? Que alguien decía, no, es que en ese entonces eran sanos, y cómo no, había baños públicos en ese entonces y hacían orgías sin ninguna clase de pudor. De hecho, los emperadores romanos tenían esposa y novio homosexual. Entonces, nada que ver con que es que en ese entonces se escribió el contexto. Dice que no forniquen, no fornicamos, 1 Corintios 6:9. Entonces a ella le pareció tan raro que le dijo a su amiga. Yo me acuerdo que Iván esa noche me dijo, ¿cómo así que usted no se quiere comer a Lupi? Y yo le dije, no, Iván, porque es que la Biblia dice, ¿cuál Biblia? Ni que nada, si es que a las viejas les gusta hacer el pipí, es que usted es marica, me dijo. Y yo, pues esa noche me aguanté ahí como la cantaleta del man y quedé sorprendido porque entonces eso significaba que Lupi le había contado a sus amigas de lo impactada que estaba que yo no quería tener sexo con ella, ¿sí? Y obviamente no, yo no quería porque cuando uno cambia uno ya no quiere, a pesar de que la carne sufre, ¿sí? Porque yo no decía, no, es que a mí no me pasaba nada. Obviamente se me paraban hasta las pestañas, perdón, perdón, pero, pero no quería, porque sabía que Dios me observaba, como hoy me observa, ¿sí? Y como lo observa usted. Y si el arrebatamiento viene, si usted pertenece a una iglesia, si usted es cristiano, no vaya a ser que lo coja con los calzones abajo, porque eso es algo que yo pensaba, ¿sí? Porque hoy estoy solo como hombre, y yo no quiero que el Señor me coja con los pantalones abajo, no lo quiero, no lo deseo, no lo deseo. Entonces, él me dijo, pero ¿cómo así?
¿cómo así que usted quiere, que usted no quiere nada con Lupi? Dice, sí, yo no quiero nada con Lupi. No quiero tener sexo con Lupi. Entonces, entonces, bueno, así pasó esa noche. Y ella a veces se quedaba en mi casa y comenzaba a molestar y yo me acuerdo que yo le decía, no, ven, oremos, oremos, oremos. Y yo creo que ella le daba como rabiecita. Y duramos luchando con eso. Yo duré con ella de novio 3 años, entonces nosotros debíamos estar luchando con el tema más o menos 2 años, 8 meses, 2 años, 9 meses, una cosa así, ¿sí? Pero aquí es donde viene lo que usted debe saber. Aquí es donde viene lo que usted debe saber. Una noche se quedó ella en mi casa. Una noche se quedó ella en mi casa. Y bueno, se acostó en mi cama. Obviamente luchábamos con el tema, ¿sí? Besos no muy duros, no vaya a ser. Entonces se acostó con ella, me acosté con ella en mi cama. Y a veces dormíamos juntos y no pasaba nada, es decir, de ella tranquila, yo tranquilo. Pero esa noche se acostó conmigo y comenzó a molestar. Y yo me acuerdo que yo le decía, no, Lupi, ven y oramos. Y le daba como rabia. O sea, yo recuerdo, pues, sí, claro, ven y oramos. Y ella encendida en llamas. Ven y oramos. Entonces pasó una vez, no, ven y oramos. Otro rato. Entonces ella quería y comenzó a molestar. Y yo, no, no, Lupi, ven, leamos la Biblia. Oremos, ya sabes, no, no, no. Y me paraba y comenzaba a orar. Y ella como, 3 o 4 veces pasó así en la noche. Hasta que yo me acuerdo que una vez creo que la cogí en la mano y la levanté a orar y ella estaba encendida en ira. O sea, como, yo quiero comérmele este y es que venga y oramos. Pero bueno, yo oraba. Yo oraba. Entonces, un momento como a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, ya no me acuerdo, llegó y se me montó encima y me quería violar. Y a mí esa vaina me pareció rarísimo. Y en mi antigua época de cristiano, porque otra vez, o sea, estaba comenzando nuevamente en caminarme con el Señor justo con Lupi, justo vivo con Lupi. Sí, pero en mi época de joven, yo ya había visto muchas cosas, yo ya había visto liberaciones de demonios, yo ya había muchas cosas que de pronto usted no conoce, o si es cristiano sí conoce, o bueno, no sé, pero por ejemplo en los evangelios, a la gente que no conoce de Dios, le parece que una liberación de demonios es rarísimo, pero cuando usted lee los evangelios, Jesús a donde llegaba echaba demonios fuera, a donde llegaba, o sea, esto no es una vaina rara, ¿sí? Los demonios abundan en el mundo, abundan, abundan. Entonces me pareció rarísimo, yo dije, esto no es normal, no sé, yo sentí eso en mi corazón. Discernimiento de espíritus, puede decir alguien que sepa. Yo sentí, esto está mal, esto no es ella. Entonces yo me paré a orar, yo no le dije, ven, oramos, sino que yo me paré a orar y a reprender. ¿Sí? Reprender, para los que no saben, reprender es echar fuera demonios, y yo me paré a reprender. ¿Sí? Fuera en el nombre de Jesús, si hay un espíritu maligno, un espíritu demoníaco que quiera hacerme caer, un espíritu, bueno. Entonces yo me paré a orar y me fui a bañar. Y dentro del baño yo me puse a orar y a reprender. ¿Sí? Me puse a orar y reprender. Y cuando yo salí, entonces bajé y ella estaba en la cocina, como boba, recuerdo. ¿Sí? Y recuerdo que yo pensé esto. Entonces yo fui y le dije al oído, fuera en el nombre de Jesús, a riesgo, porque recuerdo haberlo pensado así, a riesgo de que ella me mirara y me dijera, ¿cuál fuera en el nombre de Jesús, estúpido? ¿De qué me está hablando? ¿Sí? A ese riesgo. Pero yo fui y le dije, fuera en el nombre de Jesús, al oído, la abracé y le dije, fuera en el nombre de Jesús, al oído, e inmediatamente cayó. Y comenzó a oler a mierda. Comenzó a oler horrible. Y yo dije, juepucha, un demonio. Y comenzamos, de esto puede dar testimonio mi familia, que no es mentira, y seguramente algunas amigas de Lupi que ella les contó, ¿sí? Que ella no está para defenderse y pensar que yo puedo decir lo que quiera. Pero eso pasó, y me pasó a mí, en mi casa, con mi esposa, cuando era mi novia, ¿sí? Y por algo es que el Señor nos dice que no forniquemos, porque resulta que el enemigo funciona como un fiscal y tiene derecho legal sobre nosotros mientras nosotros estemos cometiendo ilegalidades. Entonces en ese momento ella cayó, comenzó a oler feo. Yo recuerdo que yo llamé a un amigo con mucha experiencia echando fuera demonios. No vayan a pensar que era un tegua, sino un cristiano comprometido. Llevamos toda la tarde peleando con ese demonio. Y yo recuerdo que el demonio quería botar a Lupi por una ventana. ¿Sí? Es decir, teníamos que agarrarla entre los dos para que no se botara por la ventana. Y le declarábamos que Jesús la había comprado con su sangre. Y decía, no, 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 no.
recuerdo algo muy especial. ¿Sí? Todas estas cosas las relata la Biblia y por eso me hace creer que la Biblia es 100% cierta. Y recuerdo esto muy en particular. Y recuerdo esa particularidad. Y hubo un momento en que se calmó y comenzamos a declararle Colosenses 2:14, que dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola a la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Inmediatamente le declaramos esa palabra, era como si hubiéramos encendido un interruptor, como si, ¡ah! Haga de cuenta el exorcismo de Emily Rose. ¿Sí? Luego, luego cuando pasó y cuando ese demonio se fue, ¿sí? Que me pasó a mí con mi esposa en mi casa, yo le preguntaba qué sentías, qué escuchabas. Y ella escuchaba que cada vez que nosotros decíamos Cristo la compró con sangre, una voz adentro le decía, no, ella es mía, no, ella es mía, ella es mía. Entonces el testimonio y la razón por la que la quise contar es porque quiero que sepan que la palabra de Dios es cierta, que sí existe un mundo espiritual alrededor de nosotros, que ella estuvo conmigo, inclusive, o sea, hasta eso viví yo con mi esposa, por eso la amaba tanto, la amo, ¿sí? Y la vez pasada hablaba con una niña que ella sabe quién es y me llega a escuchar. Ella me decía, escuché un testimonio de un ex satánico y el ex satánico decía que los pactos satánicos los sellan con actos sexuales y orgías. Y yo decía, es increíble el poder que tiene el sexo y nosotros no lo sabemos, no entendemos el mundo espiritual, ¿sí? Pero por algo Dios no lo prohíbe y es cierto, ¿sí? Y es cierto, y esto se lo cuento para que sepan que la Biblia es cierta, que el mundo espiritual es cierto, que Dios es real y sus mandamientos son reales, ¿sí? Y porque al saber esto, que es más que una teoría, una vivencia, ¿sí? Es decir, seguramente en la religión nunca ustedes han vivido esto, sino simplemente van a misa o qué sé yo, pero nunca han experimentado la realidad de la palabra y la realidad espiritual. Entonces pueden saber que la palabra de Dios es cierta, que la Biblia es cierta, ¿sí? Que la Biblia es cierta. Entonces, si no lo dice la Biblia, si la Biblia no le dice que adore a la Virgen, no lo haga, porque la Biblia es cierta, ¿sí? Y para que gente que es cristiana y no está en santidad, sepa que el enemigo tiene dominio sobre usted. Y si viene 1 Tesalonicenses 4:13 y lo coge con los pantalones abajo, se puede quedar, ¿sí? Y a usted que no ha aceptado a Jesús como su único Señor y su único Salvador, pues yo espero que, escuchando esto que me pasó a mí en mi casa con mi esposa, ¿sí? Sepa que es cierto y que la palabra es cierta. Los demonios ese día, cada vez que le declaramos la palabra, no le mostramos una cruz como muestran en las películas, ¿sí? Con la palabra se la declaramos y no la resistían, no resistieron mi santidad, ¿sí? Y no me quiero adular, yo lo que estoy diciendo es que no resistieron la obediencia a la palabra, no pudieron resistirla, se tuvieron que manifestar ese día. Por eso ese demonio se manifestó. Y si yo ese día hubiese fornicado con Lupi, ese demonio, que pudo haber entrado por 1000 razones, yo creo que entró por hechicería, otra historia, pero yo creo que entró por hechicería, por brujería, por ir a visitar y a leer las cartas donde Doña María, ¿sí? Por esa razón entró ese demonio ahí en la vida de Lupi. Y solo se fue con la palabra, ¿sí? Con la autoridad de la sangre de Cristo y con la santidad, es decir, la obediencia a la palabra. Entonces, comparta esto. Seguramente alguien que no conoce de Dios necesita escucharlo. Y alguien que conoce de Dios necesita escucharlo. Los muchachos de la iglesia necesitan escucharlo. Porque yo sé que la carne es débil. Es decir, yo fui el mismo de los 23 a los 28 años. Yo fui un mal cristiano. ¿Sí? Pero, pero el enemigo se aprovecha de nosotros y nosotros quedamos como pendejos. Esta era la historia. Tengo otro testimonio muy poderoso. Muy poderoso. Duré una semana quizás pensando si contaba esto, lo cuento porque mi Lupi ya no estaba, obviamente no la hubiera expuesto si ella estuviera. Bueno, yo espero que sirva, compártalo, yo voy a subirlo a YouTube para que lo pueda compartir, para que algunas personas o más personas escuchen esta experiencia que es real, ¿vale? Bueno, bendiciones.
1:52.